Buenas tardes, profesora. Hoy le vamos a mostrar la tarea número 2, que consiste en la creación de un cubo de datos con Analysis Service. Bueno, lo primero que hicimos fue generar las dimensiones mediante el flujo de datos. En este caso creamos tres dimensiones, las cuales son dimensión producto, dimensión cliente y dimensión fecha. Para la dimensión producto la sacamos directamente de la tabla. En este caso vamos a trabajar con la base de datos Northwind y la sacamos de la tabla Products. Las columnas que vamos a utilizar van a ser Product ID, Product Name, Category ID, Unit Price y Unit in Stock. Lo siguiente que hacemos es hacer una conexión mediante la herramienta de búsqueda hacia la tabla categorías para poder sacar, en este caso lo conectamos mediante la Category ID y podemos sacar el Category Name y la descripción. Luego lo enviamos a DIM Producto, en donde generamos una nueva tabla y hacemos las distintas asignaciones. En esta misma generación, al apretar nueva, vamos a crear una tabla en la cual vamos a ponerle un Product ID nuevo, que va a ser un Product ID desde la misma tabla de dimensión, que esto va a servir para después la tabla hecho. Y entonces va a quedar ese Product ID. Y además vamos a tener un Product ID de negocio, que va a ser el original. Y este va a ser el propio de la tabla de dimensión. Luego vamos a dimensión cliente. Vamos a crear las columnas. Bueno, vamos a sacar las columnas desde una query en este caso, puesto que vamos a generar un Customer ID de inmediato. Un Customer Num ID en este caso, puesto que la Customer ID son como códigos, son letras, un varchar. Y necesitamos solo datos numéricos para la tabla hecha, así que vamos a generar al tiro un dato numérico. Por ejemplo, aquí están las Customer ID y aquí están las que generamos mediante la query. Y aquí hacemos las asignaciones de columna. Luego vamos a pasarlo esto a una tabla dentro de... Eso se me olvidó mencionar, que la base de datos donde vamos a guardar todo este proceso va a ser proyecto. Y vamos a generar la tabla de dimensión cliente, donde las asignaciones van a ser las siguientes. Y esta va a ser la que debe ser primary key, que va a ser la propia de la dimensión. Luego tenemos las dimensiones fecha, que las vamos a sacar desde orders. Aquí las asignaciones, bueno, las columnas que vamos a sacar va a ser order ID, la fecha de la orden, la fecha requerida de la orden y la fecha de llegada. Y aquí mismo en proyecto vamos a guardar la dimensión de fecha y vamos a hacer las siguientes asignaciones, en donde esta va a ser la ID propia de la dimensión, por lo que no se le asigna una columna de entrada anterior y se crea mediante una query que se va a mostrar en el Word, o incluso lo voy a mostrar aquí más adelante. Y bueno, y aquí está la order date, que es la del, perdón, aquí está la order ID negocio, que es la propia de la tabla. Continuamos, pasamos a la tabla de hecho. En la tabla de hecho vamos a tener una query de SQL que va a unir todas las cosas necesarias, que en este caso va a ser el order ID propio de la tabla orders en Northwind, como Event ID, que va a ser la ID propia del... en este caso vamos a hacer una ID numérica, que va a ser un conteo desde el order ID como para que sea la ID propia de la tabla de hecho. Esta va a ser la Customer ID negocio, que en este caso, como era un valor varchar, vamos a transformarlo después con la herramienta de búsqueda, como se puede ver ahí atrás. También traemos order ID para la fecha, traemos el product ID para el producto, y aquí vienen las métricas que están definidas a mayor profundidad en el informe, pero una de ellas es el número de unidades vendidas, que es solo una sumatoria de la quantity, que viene de order details, y el otro es el valor de las ventas, que es la multiplicación de las sumatorias de quantity y de unit price, que también vienen de order details. Y en este caso, desde la tabla orders, vamos a sacar la order ID, se la vamos a dar a la order ID correspondiente, y así con todos los demás. El Customer ID negocio es Customer ID, la order ID negocio, Product ID negocio, y vamos a hacer un group by, que se va a ver de la siguiente forma. Pero por lo que se puede ver aquí, en este caso la Customer ID
es un valor no numérico. Por lo tanto, vamos a hacer en la búsqueda una conexión a la tabla de datos dimensión cliente que la tenemos hecha en la base de datos, disculpa, en la base de datos proyecto, y vamos a conectar mediante la custom ID negocio, que era la no numérica, y vamos a rescatar la ID numérica. Luego vamos a enviarla a la tabla, vamos a crear la tabla de hecho y la vamos a enviar aquí. Esa no es la query que tenemos asignada para esto. En este caso la query de nosotros genera inmediato las claves foráneas, igual que las anteriores, las dimensiones también genera las claves primarias. Todo eso se detalla en el informe. Y bueno, aquí generamos la tabla de hecho y luego pasamos a generar los SCDs para cada dimensión del cliente, dimensión de la fecha. Estas SCD son de tipo 1, por lo que no vamos a entrar en énfasis en eso, no vamos a mostrar tanto de eso. Y vamos a mostrar que este ETL funciona y genera el modelo estrella. Vamos a iniciar la ejecución. Como se puede ver, ejecutó todo correctamente. Lo podemos cerrar y podemos ejecutar de nuevo porque aquí tenemos una query que hace los truncate tables que permiten que podamos hacer esto automáticamente y no tengamos que reiniciar todo, borrar las foreign key a mano, etcétera. Aquí está la query que nos permite hacer eso. También está más detallado en el informe. Y bueno, generamos eso y podemos ver el resultado aquí. Voy a hacer un refresh y voy a hacer bueno, voy a ver las tablas básicamente. La de mi cliente, se puede ver que tiene todos sus datos, rescatamos todos los datos. Tenemos la ID del negocio y la ID propia de la dimensión. Para la dimensión de fecha es lo mismo. La ID del negocio y la ID de la dimensión producto, la del negocio y la propia de la dimensión, y la tabla de hecho, que conecta todas las anteriores. Y tenemos las métricas. Y si podemos ver aquí, tenemos las foreign key definidas de Product ID, Customer Num ID y Order ID y la PK. También para las demás tenemos la PK aquí. Y bueno, esto se puede ver mejor si hacemos el modelo estrella. Aquí se puede ver mejor. Está todo conectado con FK y cada una tiene su primera key definida. Que esto fue mediante el ETL. Bueno, por lo que se puede ver que la tabla de hecho está realizada correctamente. Ahora mi compañero Fabián Pacheco va a explicar todo el proceso que hicimos para el cubo. Bien, el diseño del cubo OLAP, que básicamente lo creamos para poder analizar la venta del producto de Norwin. Como mi compañero pudo realizar en delante, tenemos la dimensión de los clientes, la fecha y los productos. En el caso de los clientes, tenemos atributos como la dirección, el nombre de la compañía, el país y el ID del cliente, del customer. Podemos ver la jerarquía también dentro del cliente. Ahí que corresponde al país, el nombre de la compañía y la dirección. Luego seguimos con las fechas. Las fechas contienen el order date, el order ID, o sea, el order date sería la fecha de orden, el ID de esa orden, la fecha requerida y la fecha del despacho, cuando salió el pedido. Y la jerarquía correspondería al order date, al required date y al shipped date. Luego, por último, tenemos en la dimensión producto el nombre de la categoría, la descripción del producto, el ID del producto, el precio unitario y las unidades que se encuentran en stock. Y luego en la categoría tendríamos en el primer lugar el nombre de la categoría, luego en la descripción, las unidades que se encuentran en stock y el precio de la unidad. Dentro de las medidas del cubo, podemos ver en la tabla de hecho el número de unidades vendidas, el valor de ventas y ahí que también sale por defecto el recuento de la tabla de hecho. Serían los valores que se encuentran dentro de la tabla.
Luego, para poder observar una tabulación directa de los datos, podemos ver que podemos arrastrar distintos campos de distintas dimensiones dentro de la tabla para poder eh, obtener una tabulación de los datos. Ahí mi compañero ejecuta las pruebas y como se puede ver, obtenemos el nombre de la compañía junto con la fecha de orden, el nombre de la categoría de los productos, una descripción detallada sobre ese producto y el número de unidades vendidas, el número de unidades vendidas que vendría siendo el KPI en este caso que queremos observar. Destacamos también que las dimensiones del cubo seguirán un tipo de SCD 1, ya que los cambios en los atributos se van a sobreescribir sin mantener un historial. Con esto buscamos básicamente que podemos realizar análisis dinámico sobre las ventas de los productos desde diversas perspectivas. Entonces, utilizando la herramienta OLAP, podemos explorar los datos de manera eficiente. Muchas gracias.